Bueno, ahora nos estaríamos adentrando a lo que es a los ejercicios de las líneas desacopladas y ondas estacionarias, siendo el primer ejercicio el 2-11, que dice: un cable coaxial con impedancia característica de 100 ohmios y aire como dieléctrico en su interior tiene conectada una carga de 80 más J 50 ohmios. Obtenga el coeficiente de reflexión donde está la carga y a 25 centímetros medidos desde la carga hacia el generador. Calcule también el valor de BSWR y las posiciones del primer mínimo y del primero y segundo máximos de voltaje desde la carga hacia el generador. Indique estas distancias en centímetros. Considere que la frecuencia de operación es de 300 MHz. Entonces, ya sabemos que la impedancia característica, es decir, Z sub 0 va a ser 100, que la impedancia de la carga va a ser 80 más J 50 ohmios. Entonces, sustituyendo en la fórmula y haciendo cálculos respectivamente de reales y imaginarios y transformando a su forma polar, tendríamos 0,288 con un ángulo de 96.28 grados. Ahora, si dice que la frecuencia está en 300 MHz y tiene una longitud de 1 metro, entonces podemos conocer que la onda estacionaria va a ser 1 metro entre 2, es decir, la mitad, siendo 50 centímetros. Y si retrocedemos 25 centímetros hacia la carga del generador, va a equivaler a una media vuelta. Entonces, en este punto el coeficiente de reflexión sería más 180, porque estaría media vuelta de los 360 grados y va a tener un ángulo de 276.28 grados. Ahora, para el cálculo del BCWR o ROE utilizamos la fórmula sustituyendo valores. Tendríamos 1.81. Para calcular la posición de los máximos y mínimos de voltaje pedidos, utilizamos la fórmula 2-54 y esto nos indica a la vez que 2 beta z más el ángulo va a ser igual a 0 a menos 2pi, y entonces en nuestra ecuación con el valor que ya teníamos nos estaría dando 0 menos 2pi menos 4pi menos 6pi y así sucesivamente, porque estaría en 4pi, es decir, estaría dando 2 vueltas entre la longitud, de donde la impedancia de la longitud máxima sería, a través de reemplazando las ecuaciones, menos 13.4, porque tenemos valores conocidos, como lo es que 4pi va a ser 2 vueltas igual a 720, es decir, 360 por 2. Tenemos este valor que ya lo calculamos en esta parte de acá, su ángulo. Tenemos también valores conocidos como que si hacemos las operaciones nos tendría que dar su impedancia 2 en máximo, que sería menos 63.4 centímetros. Y finalmente, para calcular el primer mínimo de voltaje se debe minimizar. Esto ocurre cuando estaríamos restando, es decir, que tendríamos que a las vueltas que estaríamos dando, en esta ocasión vamos a dar solo media vuelta, dando por resultado que menos 38.4 centímetros sería la impedancia primera del mínimo. Ahora, ejercicio 2,12. Y nos dice: una línea de transmisión con una impedancia característica de 100 ohmios está terminada en una carga con 120 más J80 ohmios. Encuentra el coeficiente de reflexión de voltajes a lo largo de la línea en los puntos mostrados, es decir, en el punto A, B, C, D y E de la carga respectivamente. Entonces, ¿cuál sería la solución? Con la fórmula de la reflexión tendríamos todos los valores que nos estarían pidiendo la fórmula. Entonces, sustituyendo valores, tendríamos 0,35 con un ángulo de 56 grados. Donde en el punto B podemos ver de que nos muestra que está la longitud sobre 4 signo negativo. Si reemplazamos el valor en la ecuación,
podemos ver de que nos estaría dando un ángulo coeficiente de menos 124 grados. Y de la misma forma para el punto C, D y E, si reemplazamos los valores en la formulita, nos estarían dando los respectivos ángulos de menos 214, 56 y menos 124 grados respectivamente. Si lo queremos graficar y representar en el plano complejo, podemos decir que A y D van a ser el mismo punto, puesto que se demuestra que D está en 56 y A estaba en 56. Bien, 56. Podemos ver de que van a estar desfasadas 90 grados entre sí y que el radio del círculo sería 0,35. Siguiendo con el siguiente ejercicio sería el 2,13 y nos dice determina el valor de BSWR que tendría una línea cualquiera sin pérdidas cuando al final se tuviese una carga con impedancia igual a la característica en un cortocircuito y en un circuito abierto. Ahora, cuando queremos determinar el valor de BSWR, conocemos que la impedancia de la carga va a ser igual a la impedancia característica. La línea estaría acoplada y no se reflejaría nada, por lo tanto, reflexión sería el coeficiente de reflexión sería igual a 0. Y cuando la línea termina en un cortocircuito sería menos 1. Y cuando estaría en circuito abierto sería más 1. Sustituyendo estos valores en ROE, en la relación de onda estacionaria, tendríamos por resultado que el tipo de carga cuando es 0 y cuando está acoplada sería 0. Y su BSWR sería 1. ¿Por qué? Porque cuando está cuando está acoplada, PB va a ser 0. Entonces, 1 entre 1, 1. Cuando está en 0, es decir, cuando está en cortocircuito, su PB va a ser menos 1. Si reflejamos en la ecuación, aquí sería 1 menos 1, nos daría menos 2. Y 1 más 1 nos daría 0, siendo una indeterminación, por lo tanto sería infinito. Y en el mismo caso sucede cuando es más 1, cuando está en circuito abierto. ¿Por qué? Porque de igual manera sería 1 más 1 y 1 menos 1. Y 1 menos 1 sería 0, entonces sería indeterminación.